Buenas tardes, hoy venimos con la ponencia de acercamiento a la hipercolesterolemia familiar. Como autores estamos María Paula Gil Franco, Laura Valentina Chiuque Amado y Joana Marcela Moscoso, en el séptimo encuentro institucional de grupos de investigación y décimo encuentro institucional de semilleros de investigación, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de la Facultad de Ciencias de la Salud, del programa de bacteriología del semillero Neonature. Aquí podemos encontrar la agenda de la ponencia Acercamiento a la hipercolesterolemia familiar. Según nuestra agenda, seguimos con la presentación. Quien les habla, Laura Valentina Chiuque Amado, y quien hablaba anteriormente, María Paula Gil Franco. Somos estudiantes de décimo semestre de bacteriología y laboratorio clínico. Introducción. La hipercolesterolemia familiar es un desorden genético que lo que hace es aumentar los niveles de colesterol de baja densidad, LDL, en la sangre. Este se puede manifestar de dos maneras diferentes, de manera homocigota o de manera heterocigota, y está relacionado con tres mutaciones diferentes, con la del receptor de LDL, la apolipoproteína B o ApoB, la proproteína convertasa subtilina quinina 9 o PCSK9. Además, tenemos que las pruebas genéticas son de gran utilidad para lograr un diagnóstico certero en esta, y como de gran utilidad también se tiene el tratamiento con estatinas. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que cursa con el aumento de las concentraciones plasmáticas del colesterol LDL. La alta concentración de este colesterol malo me provoca enfermedades cardiovasculares. Según el mecanismo de transmisión, en la hipercolesterolemia familiar se reconoce dos variantes, una heterocigota y otra homocigota. En la heterocigota, uno de los alelos tiene una mutación en el gen y el otro es normal. En la homocigota, ambos alelos están defectuosos, tanto el del padre como el de la madre, lo que produce una ausencia prácticamente total del receptor LDL. Las manifestaciones clínicas hay que tener en cuenta los altos niveles de lípidos circulantes en sangre. Estos suelen presentarse como depósitos en diferentes lugares del cuerpo, siendo evidentes. Algunas manifestaciones clínicas de la hipercolesterolemia familiar son los síntomas cutáneos, los antelmasas y el arco corneal. Los síntomas cutáneos son cúmulos que se componen de colágeno y macrófago llenos de colesterol. En su mayoría afectan los tendones, principalmente los tendones de Aquiles, los tendones de las manos y los tendones extensores de los codos. Los antelmasas son lesiones o levantamientos grasos que surgen a modo de placas o nódulos amarillentos que están situados alrededor del párpado, sobre la zona cerca al lagrimal. Estas lesiones se sitúan en las capas superficiales medias de la piel, por lo que no suelen afectar la órbita del ojo. En cuanto al arco corneal, es un anillo blanco parcial o completo en la periferia del iris. Dentro de la genética de la hipercolesterolemia familiar, los genes más importantes que se encuentran involucrados está entonces el receptor LDL, encontramos ApoB, este gen codifica la proteína por la que el receptor LDL se une a las partículas del colesterol LDL y promueve su captación. También encontramos las PCSK9, esta es una proteína que se une a los receptores de LDL, precipita la degradación de estos últimos y por tanto eleva los niveles plasmáticos de colesterol LDL. Para el diagnóstico de la hipercolesterolemia es importante tener en cuenta unos criterios para una sospecha clínica de hipercolesterolemia familiar y un diagnóstico acertado de la patología. Como sospecha clínica tenemos primero que un individuo presente niveles de colesterol LDL mayor de 220 miligramos sobre decilitro y que debe cumplir con mínimo uno de los siguientes criterios. Primero, que tenga un familiar menor de 18 años con niveles de colesterol mayor a 150 miligramos sobre decilitro, que tenga un familiar mayor de 18 años con niveles de colesterol mayor a 190 miligramos sobre decilitro, que tenga un familiar de primer grado con enfermedad coronaria prematura o que tenga un familiar de primer grado con presencia de síntomas en el cuerpo. Existen tres herramientas para diagnosticar hipercolesterolemia familiar, en donde todos tienen en cuenta antecedentes familiares y personales, un examen físico, análisis de laboratorio y análisis genético, este último como prueba gold estándar. El primer programa es el de diagnóstico temprano para prevenir la muerte prematura de los Estados Unidos. El segundo es el grupo de registro Simon Broom en Inglaterra y el tercero es la red holandesa de clínicas de lípidos. Para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar homocigoto, los criterios son más específicos, en donde se necesita que presenten colesterol LDL mayor a 500 miligramos sobre decilitros, pero sin tratamiento.
y que presenten otras características como la mutación causante de la hipercolesterolemia familiar. Para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar hay tres fármacos más eficientes y usados para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Están las estatinas, la más común, las ezetimiba, las resinas secuestradores de ácidos biliares. Las estatinas actúan inhibiendo las enzimas de hidroximetil-CoA-glutaril, CoA reductasa, la cual controla la producción de colesterol en el hígado. Se sabe son las más eficaces en reducir el colesterol total. Si ninguno de estos tres fármacos funciona, también hay un tratamiento coadyuvante que se trata de una aféresis de LDL. Nuestro objetivo general fue realizar una revisión documental de las generalidades de la hipercolesterolemia familiar. Para ello, lo primero que hicimos fue desarrollar una recopilación bibliográfica acerca de la hipercolesterolemia familiar y sus generalidades por medio de una búsqueda de artículos científicos. Seguido, identificamos los aspectos relevantes conocidos, los desconocidos y los controvertidos sobre la hipercolesterolemia familiar a partir de la información encontrada. Para la metodología, nuestro tipo de estudio fue una revisión sistemática de tipo descriptivo donde se buscaron 60 artículos científicos originales publicados desde 2013 al 2020, utilizando palabras claves en español y en inglés acerca de la hipercolesterolemia familiar, en bases de datos como Cielo, PubMed Central y Springer Open. Nuestro universo fue de 8.800 artículos científicos en idioma inglés y español de las bases de datos relacionadas anteriormente. Nuestra población fue de 520 artículos científicos relacionados con hipercolesterolemia familiar en niños, adolescentes y adultos. Y nuestra muestra fueron los 60 artículos científicos que dieron información relevante sobre la hipercolesterolemia familiar, de sus generalidades e innovaciones. Dentro de los resultados se encontró que la prevalencia de la hipercolesterolemia familiar en la población en general fue de 1 por cada 313 personas y las personas con insuficiencia cardíaca es 10 veces mayor. Se ha estimado que la prevalencia de la hipercolesterolemia familiar homocigota es de un caso por 500 personas, pero se ha publicado información que este dato puede ser mucho mayor. Existe un tratamiento adyuvante de la hipercolesterolemia familiar. La aféresis LDL es un procedimiento similar a la diálisis renal que permite la eliminación de la sangre de las partículas de LDL. Discusión. Según lo que encontramos en nuestra revisión bibliográfica, Parentage for Life dice que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por el exceso de lípidos LDL circulantes a nivel sanguíneo, hasta 6 veces más de lo normal. Debido a su acumulación en las paredes de los vasos, presentan diversas implicaciones a nivel cardiovascular, las cuales pueden ser potencialmente mortales. En cuanto a Weaver y colaboradores, en el 2015 dice que la hipercolesterolemia familiar heterozigota se caracteriza por niveles plasmáticos de colesterol LDL habitualmente no tan altos, como la hipercolesterolemia familiar homocigota, pero generalmente superan los 190 miligramos sobre decilitro. Además, son menores frecuentes los signos clínicos y los eventos coronarios se observan en edades entre los 30 y 50 años. En ambos casos pueden haber historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Y en cuanto a Nordstar y colaboradores, en el 2014 dice que la hipercolesterolemia familiar no se le atribuyó un código independiente en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, lo que dificulta las estimaciones confiables del número de personas diagnosticadas con esta afección. Como conclusiones, en el desarrollo de la revisión bibliográfica acerca de la hipercolesterolemia familiar y cómo actualmente se maneja en el mundo, se pudo ver la gravedad de esta patología, las causas y consecuencias que puede generar a futuro, las cuales podrían llegar a ser fatales si no se diagnostica y se trata a tiempo esta enfermedad. Se evidenció que a nivel mundial los casos incrementan de manera exponencial y que cada vez es más frecuente en edades tempranas. Se encontró que actualmente se emplea como diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar 4 herramientas prácticas, donde todas emergen en la prueba gold estándar, es la genética.